Doctor, buenas noches. Cordial saludo, buenas noches, Hugo. Bueno, ¿cómo les fue el día de hoy en su actividad diaria, en su trabajo, en sus actividades cotidianas? Mucha actividad, mucho trabajo, muchas dificultades. ¿Cómo les Mucho trabajo. con el tema del COVID, del trabajo? ¿Quién quiere empezar? Nicole, ¿quieres hablar? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Hola, profe, buenas noches. Hola. No, acabo de ingresar a la clase, profe. ¿Cómo te fue en tu actividad diaria? Bien, profe, bien, gracias a Dios. Bien, sí, señor, la labor bien y pues, sino que salimos un poco tarde de la primera clase, entonces por eso apenas nos estamos conectando. ¿Y eso qué Buenas pasó? noches, doctor. Hola, buenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Profe, porque estábamos desarrollando una actividad, entonces mientras todos dábamos nuestro punto de vista. Bueno, bien. ¿Qué otra personita tiene como ganas de hablar? Carolina Suárez, buenas tardes, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo ha pasado su día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está, profe? Pues bien, bien, la actividad de la mañana bastante aguerrida, bastante tesa, bastante dura, porque soy el responsable jurídico de un área donde por el tema de la pandemia se nos quintuplicó el trabajo y el colega, el abogado que me ayudaba, resultó con COVID positivo. Entonces ya se pueden imaginar una sola golondrina haciendo lo que hay que hacer, pues no llama agua. Y hay cosas que son muy prioritarias que tienen que salir hoy u hoy. Mañana es tarde. Uy, profe, pues mis respetos realmente y mucha fuerza, perdón, mucha fuerza entonces para que continúe con sus actividades. Sí, ese es el compromiso cuando uno crea una imagen y que las imágenes se forjan es a través de los resultados. Un médico se vuelve médico famoso es por los resultados de la forma como alivia a sus pacientes. Asimismo le pasa a los abogados. Los abogados, de acuerdo a su formación, se van volviendo Buenas noches, doctor. famosos. Buenas noches. Perdón. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Permítame un segundito, tenga la bondad, ya le atiendo, un segundito. Listo, sí, una dudita ahí que me quedó pequeña.
Bueno, ahora sí, sí señor, ¿en qué le puedo servir? Doctor, es que la vez pasada su merced nos dijo que el derecho al trabajo no era un derecho fundamental, Sí señor. pero pues no, lo voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Ya lo tengo claro que usted dijo que en un parcial toca decir eso, pero para mí el derecho al trabajo sería fundamental, pero no tanto al trabajo en el sentido como abstracto, sino el trabajo, sino que sería fundamental en cuanto se protege la dignidad del trabajador, ¿no? Porque mediante el trabajo, el trabajador garantiza su posibilidad de subsistencia. Ahí para mí sería fundamental por eso, ¿o no? Que me puse a pensar yo eso. Bueno, gracias por el apunte y lo vamos a desglosar de la siguiente manera. El artículo 25 constitucional dice: el trabajo es un derecho y una obligación social y Sí. goza de todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Cuando nosotros hacemos el análisis de los derechos fundamentales, se llaman derechos fundamentales porque son inherentes, son estrictamente de la persona, son inherentes, son individuales de cada persona. Y la declaración de trabajo dice que es una obligación social. Cuando estamos hablando de la sociedad, estamos hablando del conglomerado, estamos hablando de los ciudadanos, de los individuos, estamos hablando de forma plural. Entonces, dentro de ese análisis que estamos haciendo, este análisis jurídico, vemos que el solo hecho de que diga que es una obligación social, donde tiene la vinculación de todos los individuos, entonces empieza a ser parte del proceso que igualmente lo describe el artículo 85 constitucional y dice que son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos. Cuando dicen que son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos, es porque no existe otra norma, no existe otra jurisdicción, no existe otro derecho que no sea la tutela para defender los derechos fundamentales de las personas. Entonces dice que esos derechos de aplicación inmediata y los enumeran entre el 11, 12, 13, 25, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, el 22 no lo enumeran, donde habla de la paz, que es un deber, es un derecho y una obligación de obligatorio cumplimiento, porque la paz hace parte del conglomerado, por eso no hace parte de este sistema. Tenemos el 23, el 24 y no enumeran el 25
porque el 25 es de una aplicación y de una obligación social, o sea que es la participación de todos los individuos. Yo no puedo hacer la paz en un país exclusivamente para Alejandro Niño Castillo. La paz es social, la paz es para todos los ciudadanos del territorio nacional. Por eso no está consagrada como un derecho fundamental, porque no tiene esa aplicación inmediata, porque tendrá otros puntos jurídicos desde el punto de vista jurisdiccional para que puedan ser dirimidos. De tal manera que si usted en un momento dado va a hacer una tutela para que le protejan el derecho al trabajo, inmediatamente el juez de tutela le va a decir que ese derecho no se lo tutela porque existe la jurisdicción ordinaria laboral, que es la encargada de defender el trabajo de las personas. Por esa razón es que ese derecho se considera, está dentro de los derechos fundamentales, está relacionado entre los derechos fundamentales, pero la Constitución Política en su artículo 85 lo excluye como derecho fundamental. Entonces, no es que yo quiera decir al azar que el derecho al trabajo no es un derecho fundamental. Es que la lectura que se le hace al artículo 85 de plano lo saca de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque es un derecho, es de tipo social. Y los derechos fundamentales es donde son inherentes a la persona, son de tal manera que la persona no puede renunciar a esos derechos, porque las características de la ley así lo contemplan. Es irrenunciable, es imprescriptible, es inalienable. Yo no puedo empeñar mis derechos, yo no los puedo negociar mis derechos, yo no puedo renunciar a mis derechos no me prescriben. Que porque yo tengo 70 años, no tengo derecho a la salud, no tengo derecho a la vida, yo no puedo renunciar a ese derecho. Yo no lo puedo negociar, yo no le puedo decir, es que como yo tengo 70 años, entonces que yo muera para que mi hijo viva. Así de sencillo, yo muera para que mi hijo viva. No se puede renunciar. Por eso los galenos que en un momento dado pueden desconectar a una persona, pues pueden ser acusados de homicidio culposo porque están vulnerando los derechos a la vida, porque solo el poder superior... Yo la dejo, Dayanita. Se cuida mucho. Listo, reina, que pase. Gracias. De aquí para allá silbemos todos. El micrófono, por favor. Micrófono. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. La mañana que duerma. Bueno, ojo por ojo, sangre, ojo por ojo, diente por diente. No es la idea. La idea es que las personas tengan la precaución de apagar su micrófono. Mi querido estudiante, le he hecho una explicación muy somera y muy fina con respecto al análisis jurisprudencial constitucional del derecho al trabajo. Listo. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Para eso estamos. El día de hoy voy a hacer referencia a dos cosas.
Si nosotros vemos la lista de los estudiantes que presentaron el primer parcial, estábamos hablando de 95, 96 estudiantes. Si nosotros miramos la pantalla, solamente están apareciendo 75 a 77 estudiantes diariamente. La universidad, la decanatura, la vicedecanatura nos puede estar llamando la atención y diciéndonos cuál es la lista de esos estudiantes que no aparecen en clase. Porque si usted tiene 96 estudiantes y solamente le aparecen 76, usted debe tener una lista de 20 estudiantes que no entran a clase. Entonces les voy a pedir el favor que tengan cuidado con esas ausencias a clase, no sea que de pronto al finalizar el módulo nos llevemos una sorpresa de pérdida por fallas. Entonces son ustedes los directos responsables y estoy llamando la atención no en forma individual, no en forma particular, sino en forma general para que esto se lo transmitan a sus compañeros, que ustedes saben quiénes son los que solamente aparecen el día del parcial y el resto de los días no se dignan venir a clase, que la pueden escuchar por el celular. Entonces, en este instante tenemos 66 estudiantes. En la lista aparecen 95, 96, que el señor monitor no me deja desmentir y que él debe llevar ese control también, porque cuando a él lo llame el decano, la decana, para preguntarle qué pasa con los estudiantes, pues él tendrá que también dar razón de quiénes son los estudiantes que hacen falta, porque él es el representante del curso y no solamente lo tienen para que vigile si el docente abre la sesión a las 8 en punto, si cumple con el horario, si cumple con el contenido programático, si la metodología es de calidad, si las herramientas que utiliza son las adecuadas, sino también para que él informe sobre los compañeros, los estudiantes, por razón del incumplimiento. Él es el veedor y tiene que ver tanto los temas del docente como los temas de los estudiantes. Entonces, él también es responsable de saber por qué tenemos una lista comprobada con los trabajos que presentamos, de 96 personas que aparecen en lista y solamente están llegando a clase entre 75, 76. Entonces, ruego el favor que ustedes mismos, estudiantes, le llamen la atención a los otros estudiantes que no vienen, creen que le están, perdónenme, tomando el pelo al docente. A mí no me toma el pelo porque yo no vengo a aprender, son ustedes los que están pagando porque les dicten una clase magistral, una clase con profesionalismo, pero también tienen unas obligaciones. Así como tienen unos derechos, también tienen unas obligaciones. Y la obligación es venir a la clase, y el docente también tiene la obligación de reportar los nombres de las personas que no vienen a clase, que solamente aparecen en el momento de los parciales. Bueno, habíamos hablado la semana pasada sobre el taller individual. Le vamos a quitar la palabra individual y lo vamos a poner de orden grupal. Taller grupal. Es la lectura del Manifiesto Comunista, el primer capítulo. Bueno, Vamos a colocar
que la fecha de entrega de la conclusión va a ser el domingo 18 de octubre a las 12 del mediodía. Entonces tienen toda esta semana para que entre todos los miembros del grupo se repartan la lectura del primer capítulo y en una hoja tamaño carta saquen la conclusión. Saquen lo más importante. No es hacer una, a ver, ya nos estamos pasando de sobrados con esos micrófonos que no los cierran. Compañero Edwin, por favor, colabore. Bueno, decíamos que ustedes lo que tienen que aprender es a definir qué es una narrativa de un trabajo y qué es una conclusión. Si bien es cierto, vimos ayer que hubo compañeras que se les pidió que hicieran la narrativa y lo hicieron muy bien de la película, pero cuando le dijimos a los compañeros que nos dieran su conclusión, es lo que han pensado, es el pensamiento, es qué fue lo que yo capté, cuál fue el mensaje aprendido de la lectura que yo hice. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a dar su concepto. No es la narrativa es el recuento de todo lo que leyeron, pero la conclusión es lo que le queda a cada uno del aprendizaje, de la lectura, a qué conclusión le llevó esa lectura. Si bien es cierto, el texto no es ni mucho menos fácil de interpretar, porque estamos en un mundo capitalista donde el que no trabaja no come, porque aquí el rico será más rico y el pobre será más pobre. Pero desafortunadamente en esta materia de sindicatos necesariamente tenemos que hacer este taller para ver, algunos por primera vez, saber qué es una parte socialista, comunista, una igualdad de clases, cuál fue la lucha que estos filósofos, estos abogados del mundo de la edad antigua, de tiempos pasados, quisieron dejarnos para estos tiempos modernos, que hay países que lograron esas sociedades comunistas y que de pronto fracasaron, como fracasó, por ejemplo, Cuba, al entregarle ahorita nuevamente a los yanquis todo su poderío, cuando José Martí manifestaba que no importaba que al tronco le insertaran, le hicieran injertos de otras plantas, lo que importaba era que su raíz se mantuviera viva, se mantuviera vigente, se mantuviera auténtico. Entonces, ¿eso qué quería decir? No importa que los americanos traigan su cigarrillo Marlboro, que traigan sus jeans, que traigan sus vehículos Ford, no importa que los importen al país, lo que importa es que la sangre cubana se siguiera manteniendo bajo la lucha revolucionaria. Eso es lo que José Martí planteaba en todos sus escritos. Y qué bello es, por ejemplo, que algunos abogados puedan tener este concepto de tipo general para cuando puedan abrir algunos debates, porque es que las personas no pueden hablar de lo que no conocen.
Cuando yo no conozco de algo, prefiero callar, bajo el concepto el que calla otorga. Pero no por dármelas de artista, voy a hablar de un tema que no conozco, porque voy a hacer el ridículo, porque de pronto me voy a encontrar con personas que conocen a fondo el tema y como yo no lo conozco, voy a hacer el ridículo. Y dicen también los filósofos que el mediocre alega lo que no sabe, porque el inteligente no habla de lo que no sabe. Y aquí es bien importante que nosotros en este curso tengamos un granito de arena, porque habrá muchos de ustedes que no han tenido la oportunidad de leer temas de tipo socialista, comunista, porque no les llama la atención, porque no los conocen, porque en este país el que no trabaja no come. Y yo perder tiempo para leer cosas, pues no lo haría. Pero como estamos en una clase de sindicatos, donde la esencia sindical es la unión, la búsqueda de un bienestar común, y ese es el sentir, ese es el objetivo de los socialistas y de los comunistas, el bienestar común. Por eso es bien importante que nosotros hagamos esta lectura, que el texto se lo dividan en los grupos para que cada quien lea su pedazo, lo analice, haga su conclusión de un renglón, de 2 renglones, pero que quede claramente definido. Y esa conclusión final es la que ustedes al final del ejercicio, el día lunes, van a leer en la socialización grupal. Un segundo, por favor. Bueno, entonces el día lunes hacemos la socialización grupal, pero es la lectura de la hoja, de esa hoja que ustedes van a subir al correo del docente el domingo 18 de octubre antes de las 12 del mediodía. Ustedes suben su hoja al correo del docente como prueba de que hicieron el trabajo. En esa hoja ratifican el nombre de los compañeros y eso es lo que van a leer. Nombran su relator, nombran la persona que va a hacer la lectura. De pronto puede uno leer y otro de pronto hace una explicación muy rápida para que quede mejor interpretado el tema. Y con eso es lo que nosotros hemos denominado el famoso taller alemán, que lo usan los europeos para que los adultos tengan la posibilidad de aprender los temas a su ritmo, a su manera. Léanlo, interprétenlo. Y eso es lo que vale la pena, porque eso es lo que va a quedar en los confines de sus mentes para que al futuro ustedes puedan entender, puedan comprender cuáles son por qué las diferentes clases sociales en el mundo entero. Esa es la oportunidad bella que nosotros tenemos de saber en qué consiste ese tema del manifiesto comunista que nos dejó de enseñanza, por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, pero solamente vamos a tener un tiempo de una sesión para que nosotros lo podamos desarrollar. Este trabajo grupal da puntos para el segundo parcial. Entonces fíjense ustedes cómo le vamos a poner un tinte dinámico en el sentido de que
el trabajo va a tener puntos para el parcial. Por ejemplo, si yo les digo, el trabajo les va a dar 5 décimas para el parcial, el que no lo presente, el que no lo suba al correo del docente o lo presente después de la hora, va a perder esos puntos, porque como tienen derechos, tienen obligaciones. Los que presentan el trabajo a tiempo tendrán un derecho de 5 décimas para el parcial, pero los que no lo presenten van a perder esas 5 décimas. De modo pues que puede llegar el caso que en el parcial el grupo o los estudiantes saquen 3, pero como tienen menos 5 décimas porque no participaron en el taller, pues van con 2,5. Pueden ir en pérdidas. Entonces, así como el gobierno establece que los trabajadores participan en las utilidades de los empleadores con el pago de la prima, aquí también van a tener esa gran participación. Y esto lo hago con el fin de que los estudiantes estén motivados en la clase. No es otro propósito, porque de lo contrario la gente, si no está motivada, la gente no lo va a hacer. Y la gente va a decir, vale huevo hacerlo o no hacerlo. Pero aquí en esta clase nada vale huevo. Aquí todo tiene un valor significativo, que es la aprehensión del conocimiento científico, y aparte de eso va a tener un valor para el parcial. Esto no tiene discusión. Esto es, y si lo toman como una imposición, bienvenido sea, porque este es el bienestar de ustedes. Esto no tiene discusión. Esto es lo que vamos a hacer el día lunes y este es el trabajo para el fin de semana. Esto no entra en discusión. Entonces, señores, tómenle foto, señor monitor, tómenle foto, publíquenlo y manos a la obra, porque no todo lo que el docente proponga tiene discusión. Hay cosas que no tienen discusión. Entonces, quien lo hace tiene premio. El que no lo haga, pues también tiene puntos negativos. Bueno. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Señora. En este caso, el primer capítulo que usted nos está indicando en la diapositiva, viene siendo entonces lo que es burgueses y proletarios. ¿Ese sería el primer capítulo? Sí, señora, sí, señora. Sí, señor. Vale, profe, muchas gracias. Burgueses y... ¿Y qué fue lo que dijiste? Proletarios. Fíjese cómo ahí aparecen entonces los ricos y los pobres. Fíjense ustedes que utilizan unos términos desplicentes. Los burgueses, la burguesía. ¿Y cómo nos llamaban a nosotros en esa época? Si bien es cierto, ya se había acabado la esclavitud, pero los pobres siempre seguiremos siendo pobres. Y es aquí, muchachos, donde ustedes pueden presentar esa manifestación pueden sacar al aire ese inconformismo social capitalista que pueden tener, que no nos va a servir para nada, porque nosotros somos unos granitos de arena frente a una sociedad que de lo que nosotros digamos no nos van a aumentar el salario. Las cosas no van a cambiar en este país porque los estudiantes de cuarto A de Derecho Colectivo lo manifiesten, pero es una bonita oportunidad que tenemos para por primera vez lanzar al aire ese inconformismo que tenemos. Porque si bien es cierto, la gran mayoría somos trabajadores que estamos siendo azotados por la burguesía, porque el rico será cada día más rico y el pobre será cada día más pobre. El pobre, ¿por qué se empobrece? Porque para poder comprar
una bicicleta se tiene que empeñar por lo menos 18 meses para poderla pagar de a 30.000 o 40.000 pesos mensuales con unos intereses altísimos. El rico va y la compra de contado y de pronto hasta le hacen un descuento por comprarla de contado. Entonces, eso es lo que yo pretendo que ustedes, claro, dentro del marco del respeto, vamos a poder gritar a los cuatro vientos cosas que de pronto uno no lo puede decir en su trabajo ni en su casa, porque no está bien visto, pero deben haber escenarios dentro del marco de la ley, dentro del marco del respeto, para hacer pronunciamientos del descontento social que podemos estar viviendo. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo me pronuncio, lo hago dentro del marco del respeto, dentro del marco de la ley, no ofendo a nadie, no hablo de terceros, sino que casi que estoy haciendo una expresión de mi sentir. Y eso es lo que yo les quiero dar a entender a ustedes, que esas conclusiones sean en ese orden de ideas. Bueno, vamos entonces ahorita a entrar en materia. Perdón, profe, ¿le puedo hacer un comentario? Sí, con el debido respeto suyo. Sí, diga. Dice la misma Biblia, lo dice que el pobre será más pobre porque le falta eso que se llama la educación y le falta la clase y le falta, o sea, todo lo que se gana se lo toma y debe en la tienda y le pagan y todavía debe y paga todo lo que y queda debiendo. Y el rico será más rico porque el rico se capacita, se profesionaliza muchas de las veces y aparte de todo es un tirano y explota a los demás, explota al pobre porque el pobre por la necesidad se debe someter a los vejámenes de los ricos, de los grandes capitalistas que es lo que nosotros tenemos en el mundo entero. Sí, Perdón, María Eugenia, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? No, discúlpeme, esto no tiene discusión. Aquí no vamos a entrar en discusiones porque aquí podemos tener ateos, podemos tener personas que son católicas, podemos tener personas que son del sector cristiano. Aquí no vamos a debatir si dice o no dice eso en la Biblia. Aquí vamos a respetar a cada persona. Tenemos esa libertad de entrar dentro de un proceso filosófico y no vamos a discutir cosas que un compañero lo puede decir. Nadie tendría por qué entrar a discutirle un comentario que haga la persona. Yo solamente le agregaría que el conocimiento nos da poder y nos da libertad. Por eso este docente, bajo el concepto de su conocimiento, tiene poder para poder manifestar las cosas dentro del marco de la ley, y eso es lo que le da la libertad. Y ustedes, muchachos, a eso tienen que llegar. Una vez ustedes sean profesionales, tengan a carta cabal su conocimiento, ese conocimiento les va a dar a ustedes poder y les va a dar libertad. Yo les digo una cosa, yo soy uno de los hombres que mantengo con la carta de renuncia encima del escritorio, porque a mí no me va a putear el dueño de la organización. Yo trabajo bajo el imperio de la ley, y el día que el dueño de la organización me vaya a decir que yo tengo que hacer cosas indebidas, hasta ahí le llegué. Yo soy un abogado ganador, porque así me catalogo. Yo soy un buen abogado, un abogado que tengo fama, tengo prestigio, pero también bajo el marco de lo que estoy hablando, del poder que me da el conocimiento, tengo esa oportunidad de decidir si continúo o no continúo.
porque yo no quiero ser ese abogado que va a la cárcel porque mi jefe le dice a los magistrados, él hizo eso sin mi autorización. Y ustedes que son tan inteligentes saben de qué estoy hablando, de uno que acabaron de darle libertad, que tenía una libertad condicional, una domiciliaria, y yo no quiero ir a hacer eso que le pasó a ese joven abogado. Tampoco quiero que me pase lo que le pasó al testaferro del cartel de la toga, que por $10,000 que me dieron en Miami, llego y me cogen preso, simplemente porque mi jefe me tiró al agua. Entonces no, uno tiene que tener esa valentía, tiene que tener ese poder de decidir. Ay, es que si a mí me echan como abogado de esa empresa, yo me voy a morir de hambre y es que tengo tantas obligaciones y tengo tantas cosas. Entonces, dejemos que él haga lo que se le dé la gana conmigo o hagamos lo que él dice porque yo necesito conservar el empleo. Y cuando usted, por desgracia, cometa un error y lo tiren para la calle, ¿será que él va a tener compasión de usted? No, porque los empleadores son crueles con los trabajadores. Por eso nacen los sindicatos en Colombia. Por eso todos los días están asesinando líderes sindicales. Lo escuchaba hoy en la radio, que casi no escucho la radio, pero hoy lo escuchaba, sobre un fenómeno de 19 años que llevan investigando, que asesinan a unos líderes sindicales porque tenían que proteger a sus grupo de miembros sindicales. ¿Y qué ha pasado? Nada. Entonces, cubrámonos, muchachos. El conocimiento da poder y da libertad, libertad de decidir. Entonces, frente a eso, compañeros, hoy estoy como muy regañón, pero no, la verdad no, estoy como muy emocionado más bien. El tema me emociona mucho, pero ni mucho menos no quiero que me tomen como regañón. Voy a tomarme un poquito de agua para que hablemos ya del tema de la disolución y liquidación, la segunda parte de los sindicatos, para hablar después del fuero sindical. Es que ayer nos metieron un regaño la rectoría referente a esos temas de la virtualidad, pues porque los estudiantes también se quejan porque sí, se quejan porque no. Si en la presencialidad se quejan porque el docente es muy, muy dinámico, cierra la puerta a las 8:10 de la noche, llama lista todo el tiempo y los estudiantes no les gusta. Si se quejan en la presencialidad, donde uno lleva tantos años haciendo clase presencial, pues en la virtualidad sí que peor, porque es que cogerle el tiro al tema presencial, cogerle el tema a la oralidad, como es este tema, hablarle a una máquina y a través de ello comunicarse uno con personas, no es fácil. Y los estudiantes, pues, como me tocó decirle a uno en este módulo, tenga paciencia porque es que yo termino a las 10 de la noche y me escribe a las 5 de la mañana que qué pasó, que la clase no está publicada. Por Dios, tengamos paciencia, porque todo tiene un tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar de la disolución y la liquidación de la segunda parte, porque fue un tema que iniciamos el día de ayer. Entonces, según el artículo 401 del sustantivo del trabajo, vemos cómo un sindicato o una federación o confederación. Fíjense ustedes que yo no les he hablado hasta el momento de federaciones y confederaciones, porque ese es un tema que ya es
la parte final. Cuando terminemos el tema de los sindicatos, entonces ahí sí vamos a hablar de lo que son la federación y la confederación. Primero conozcamos bien qué es un sindicato para después mirar qué son las federaciones y qué son las confederaciones. Porque yo pienso que primero me pongo las medias y después me pongo los zapatos. Por esa razón, no les he hablado y no he hecho referencia de esos temas ya que son de otra órbita para el desarrollo de lo que lo estamos llevando de una forma bien organizada. Dice que se disuelven por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para efecto. Por ejemplo, podemos decir que el sindicato se constituye en un tiempo determinado. Vamos a decir, que tiene un tiempo de duración el sindicato de 10 años, de 15 años, de 20 años, y llegaron a los 20 años y no renovaron, o llegaron al tiempo previsto y no renovaron, pues el sindicato se puede tener una disolución por un acuerdo que se llegue entre las partes, o sea, no entre las partes, bueno, entre las partes que están conformando el sindicato. Van a decir, no queremos más sindicatos, ya estamos muy cansados, nadie nos quiere relevar, estamos cansados de luchar. Por sentencia judicial, puede que un juez de la República determine que ese sindicato debe ser disuelto porque no cumplió con el objeto social. Por ejemplo, que un sindicato se ponga a hacer negocios donde exista unas actividades lucrativas y que identifiquen que la junta directiva tiene negocios lucrativos con el sindicato. Entonces, un juez de la República determina que ese sindicato debe de disolverse o liquidarse. Hay una parte bien interesante que es por sustracción de materia, que es lo que yo les decía a ustedes en este sindicato del asbesto, donde hacen los discos y los discos para los frenos de los carros. Ellos estaban bregando mucho porque ellos tenían 26, 27 miembros activos del sindicato, y la empresa lo que hacía era tallarlos, o sea, acosarlos, precipitarlos, ya sea con despidos de los trabajadores o para que ellos renunciaran al sindicato, para de esa manera, por sustracción de materia, el sindicato tenía que hacer la disolución, porque si pierdes un miembro y está por debajo de los 25, ahí es cuando pierde fuerza el sindicato. Bueno, entonces en esa parte de la liquidación también dice que al disolver un sindicato, el liquidador designador por los afiliados o por el juez aplicará los fondos existentes, el producto de los bienes que fueren indispensables enajenar. Porque hay sindicatos que han podido, a través de la venta de empanadas, tinto, salpicones, algunos bazares, hacer algunas actividades para fortalecer digamos, para tener fondos que pueden ser aprovechados en el momento de una huelga, tener unos fondos para sobrevivir una huelga, por ejemplo. Entonces también tienen la oportunidad de adquirir bienes inmuebles. Por ejemplo, conozco
el sindicato de Eternit, que ellos en el barrio Las Delicias tienen, tienen una sede social del sindicato, y ellos pues es como un club social y al mismo tiempo lo prestan para hacer fiestas a todo nivel. Es un club social donde lo pueden alquilar para hacer una fiesta de matrimonios, para hacer fiesta de primeras comuniones, para que el barrio, por ejemplo, la Junta de Acción Comunal pide el barrio prestado para hacer una fiesta en pro de fondos de la Junta de Acción Comunal. Entonces conozco esa sede en el barrio Las Delicias, ahí al frente de la Sevillana. Conozco en Venecia también el Club de Pinturas Móvil, que es en toda una esquina, ahí en la diagonal, en la carrera 54, como con diagonal 44, 45, ahí en toda una esquina. Existe las instalaciones del Club Móvil, que igualmente es para eso, para que los sindicatos tengan la manera de poder adquirir algunos fondos que son utilizables para sostener las huelgas, porque si bien es cierto, el Estado no les va a dar beneficios. La empresa, pues, mucho menos, porque pues, si están en huelga, pues, miren a ver cómo van a subsistir durante ese tiempo que van a durar en la huelga. Entonces, cuando el sindicato entra en liquidación, pues se nombra como cuando se va a liquidar una empresa, una razón social, pues nombran un liquidador, y ese liquidador pues mirará a ver cómo vende esos bienes, y el resultado de esos bienes, pues seguramente para pagar las obligaciones que pueda tener el sindicato. Profe, buenas noches, qué pena. Sí, señor. Profe, tengo una pregunta. Sí. El sindicato también se constituye como una sociedad, ¿cierto? Pero sin ánimo de lucro. Ah, ok. Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Sí, señor. Gracias, profe. En ningún caso ni por ningún motivo puede un afiliado recibir más del monto de sus cuotas ordinarias o aportadas, cuando estamos hablando de la liquidación. Entonces, necesitamos vender el activo fijo o los bienes inmuebles que tenga el sindicato para retribuirle las cuotas de los aportes que pueda tener el afiliado al sindicato. ¿Cómo lo hacen? Pues a través el producto de la venta de esos muebles para entrar a liquidar a sus afiliados. Entonces, esa sería una forma que podría entrar a ser la parte de la disolución. Vimos cómo se disuelve, y también vemos cómo se hace para referente al tema de la liquidación. Como este es un tema de la liquidación, como es un tema meramente jurídico, entonces ese administrador que se nombra para esa liquidación debe presentar la liquidación, la debe presentar frente al juez para su aprobación. Y una vez se haya ordenado, entonces se debe expedir el finiquito al liquidador cuando sea el caso, o sea, se da el fallo del juez diciendo que ese sindicato ha sido liquidado. El juez presenta el auto donde aparece el fallo, y eso es lo que se le da
el trámite final para que pueda ir al Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical. Entonces, eso es, en términos generales, cómo se hace esa liquidación del sindicato. Ahora vamos a entrar en un tema que es bien interesante, que es lo que se llama el fuero sindical. Yo les explicaba en clases anteriores, les hacía un ejemplo del esfero que me parece a mí que es la manera más bonita que los estudiantes tengan la interpretación tanto del fuero sindical como de la estabilidad laboral reforzada, porque son dos temas distintos, pero que tienen un significado que es la protección al trabajador. El uno la protege, la estabilidad lo protege de un bienestar de tipo de salud cuando el trabajador ya entra en unas etapas que no son productivas para la empresa, pues el empleador determina que ese trabajador ya es un problema, que ese trabajador ya no es productivo, que ese trabajador es un estorbo para la compañía, para el empleador, por el hecho de que está enfermo de túnel del carpo, que no puede mover sus manos, que tiene problemas de condiolitis, que le duele el antebrazo, le duele el codo, no puede agarrar, no puede hacer fuerza. Entran en problemas del manguito rotador, que los hombros ya les duelen, le duele la espalda, le duele la clavícula, le duele el cuello. Entonces, esos hombres ya por ese tema de esas enfermedades ya son un estorbo para la sociedad, ya son entes improductivos y el empleador lo que busca la manera es de despedirlo de alguna manera. Entonces, esa estabilidad laboral para la salud es lo que para el fuero sindical significa la protección de algunos miembros del sindicato. Algunos que gozan algunos trabajadores para no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o del municipio. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos el fuero sindical. ¿Quién levantó la mano? Adelante, ¿quién levantó la mano? Gracias, doctor. Sí, es que me llamó la atención la forma pormenorizada como el doctor señaló todo el tema de las enfermedades que pueden ser de origen común o profesional. Y pues señalar que sin lugar a dudas el trabajador tiene mencionados beneficios incluso para identificar la pérdida de capacidad laboral y que muchas veces, a pesar de que tiene una enfermedad, pues no la enrostra ante la entidad y pierde unos beneficios, pero indiscutiblemente el trabajador tiene que dejar de manifiesto cuáles son sus enfermedades y cuál es su pérdida de capacidad laboral cuando se ve, digamos que afectado por la mengua de su situación psicofísica. Fíjate que no nos interesa, si lo estamos mirando desde ese orden de ideas, no nos interesa para la enfermedad, para el trabajador, no nos interesa si la enfermedad es de orden común o si es de orden profesional. Nos interesa es el estado de salud del individuo como tal. La enfermedad no define, la enfermedad no caracteriza si es de una enfermedad común o una enfermedad profesional. Simplemente es el desgaste físico que tiene el individuo, el trabajador, que es producto de, si es una enfermedad común, es porque el cuerpo, de acuerdo a esas debilidades que pueda tener, producen la propia enfermedad. O si es una enfermedad común, producto de la cotidianidad
en el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, aquellos que trabajamos todo el día frente a una computadora, cogiendo un mouse y nos empezamos a enfermar del manguito rotador. Pero lo que tú dices es muy válido si lo estamos mirando desde el punto de vista jurídico, porque el uno tiene una particularidad y el otro tiene otra, sobre todo para la liquidación de la parte correspondiente a la incapacidad, que la común solamente nos paga el 66.6, mientras que la enfermedad profesional nos paga el 100%. Y para mirarlo desde el punto de vista de quién nos va a pagar en un momento dado la pérdida de la discapacidad laboral, si no la paga el fondo pensional o no lo paga la ARL. ¿Quién nos va a pensionar? ¿Cuál pensión es mejor? Pero vuelvo y le repito, mi querido estudiante, en este momento la enfermedad no diferencia si es común o es profesional, simplemente que el trabajador empieza a ser un estorbo para su empleador. Así como los sindicalistas, las personas que ingresan a los sindicatos, ya sea los socios fundadores, así sea la junta directiva, ellos empiezan a hacer un karma, ellos empiezan a hacer un estorbo para el desarrollo de la actividad empresarial, porque ya el empleador no puede hacer lo que se le da la gana con su trabajador, porque hay una organización legal sindical que no le permite que sigan siendo vulgares con los individuos, con los trabajadores, porque ya hay un piso jurídico donde hay un tate quieto. Señor, usted es el dueño, pero usted no es el dueño de la vida. Usted no es el dueño del trabajador. Aquí usted no tiene esclavos. Usted tiene unos derechos y tiene unas obligaciones. Y dentro de esos derechos está el respeto por la dignidad humana, porque todos necesitamos tener una dignidad humana. Nadie puede venir aquí a ultrajar al otro simplemente porque se le dio la gana, porque hoy amaneció destapado o porque anoche peleó con doña Segunda, entonces hoy se viene a desquitar con nosotros los trabajadores. No, porque para eso está el sindicato. Entonces, claro, el empleador está acostumbrado a hacer lo que se le da la gana con sus trabajadores y aparece una fuerza sindical, una fuerza jurídica que no le va a permitir seguir haciendo eso. Él a su libre albedrío y hace incrementos salariales que porque, perdónenme las mujeres, porque esta es bonita y tiene buenos atributos, le voy a aumentar más que esta otra que tiene el pelo corto y a mí no me gusta. A su libre albedrío. Entonces ya tienen que entrar a mirar con el sindicato cuáles son las tablas que van a clasificar los salarios de los trabajadores, porque como dice el código que a igual trabajo, igual salario, entonces le tienen que dar una categoría a los trabajadores, así como los empleados públicos, los empleados del Estado, los profesores en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación, tienen sus categorías. Entonces, fíjese usted que hay profesores que tienen categoría 14. Para llegar a la categoría 14, el profesor como mínimo debe tener especialización. Como mínimo especialización. Y para llegar a tener especialización, este profesor tuvo que haber estudiado por lo menos unos 20 años. Por lo menos 20 años. O sea que no cualquier profesor tiene esa categoría tan alta, pues porque le piden especialización, la maestría, el PhD. Entonces, decir que los profesores nos la ganamos sentados
como los abogados que nos la ganamos con la lengua. Claro, pero es que hemos estudiado para llegar a esto. Entonces, ese sindicato, a través de su objetivo, logra la protección que van a tener, la protección y los beneficios que van a tener los trabajadores. Pero ellos también deben de tener una protección especial, porque ellos van a la lucha sindical. ¿Y que los protege a ellos? El fuero sindical. Vemos, por ejemplo, en el distrito que hay profesores que son miembros activos de las juntas directivas de los sindicatos y que llevan más de 15 años que no van al aula, no dictan clase. ¿Por qué? Porque se hacen nombrar, renombrar en los sindicatos y ellos pues son líderes sindicales, hacen sus estudios sindicales, se posesionan, se empoderan de esos puestos sindicales y hacen que ellos, pues, les dicen profesores, pero ellos están más dedicados al tema del sindical que al tema de la educación. Y esa es la protección que se busca para que esos líderes sindicales no sean despedidos ni sean desmejorados. Y ahí entonces entra lo que nosotros hablábamos sobre el tema del Código Penal. Porque muchas empresas tratan de buscar la forma de que el sindicato se disuelva. ¿Quién va a hablar? Doctor, eso que decía usted de la 14 es la ley 85, profe, del escalafón docente. No lo tengo presente como tal. Sé que está en la ley 30 del escalafón, pero fíjate otra cosa. Para los contratos de prestación de servicios que están haciendo ahorita a los profesores, porque es que ya no están haciendo casi que nombramientos por resolución para que sean empleados oficiales, sino que están haciendo los contratos de prestación de servicios a 10 meses. Entonces ahí le piden que cada profesor manifieste en qué escalafón está. Entonces nosotros los particulares, nosotros los que no gozamos de ningún fuero sindical, el fuero sindical de nosotros los particulares está en la fuerza de trabajo que tengamos nosotros, de la capacidad, de la preparación, del esfuerzo que tengamos nosotros, porque nosotros no tenemos ninguna protección. Nosotros vivimos con periodos de prueba permanente. Yo en Universitaria de Colombia llevo 4 años de periodo de prueba permanente. Cada módulo ruego a mi poder superior, a la divinidad, que me nombre, que me llamen para dictar el siguiente módulo. Y así hay conmigo 200 profesionales de la educación en Universitaria de Colombia. Mientras que en el distrito pueden tener los sindicatos, se pueden unir al sindicato para que tengan esa fuerza y tengan como esa estabilidad laboral que no tenemos en Universitaria. Pues yo, gracias a mi trabajo y a los contratos que he podido suscribir con la institución, miren, señores y señoras, uno realmente como empleado no tiene nada comprado, así está escrito, no está nada comprado. Uno no tiene fijo nada. Así tenga usted el contrato que tenga. El día que la embarre, el día que a usted lo quieran sacar, lo sacan porque sí, porque no, por sospecha, lo sacan. Le pagan la indemnización y se acabó el carbón. Uno no tiene en la vida particular
no tienen ninguna protección. La protección es la del poder superior, la divinidad que lo ilumina a uno para estar. Pero uno está hasta el día que ese poder superior y ese empleador lo quieran sostener a uno. Si uno trabaja bien, lo pueden sacar. Si trabaja regular, también lo pueden sacar. Y si trabaja mal, pues ese tiene más oportunidad de que lo saquen más rápido. Entonces, esos trabajadores que tienen ese fuero sindical son los fundadores del sindicato desde la Constitución hasta 2 meses después de la inscripción y el registro sindical sin exceder de 6 meses. Fíjese que ayer nosotros hablábamos de que esa noche de efervescencia y calor, esa noche que dijimos aprobemos los estatutos, saquemos las actas, esa es la noche clave para que al día siguiente se le presentara el escrito al empleador diciendo, en esta empresa hay sindicato. Pero se requería que esos trabajadores fundadores y esa junta tuviera una protección. Claro, la ley lo protege por 2 meses, porque ya se ha consolidado el sindicato, porque ya tiene la personería jurídica, porque ya tiene el reconocimiento del ministerio, porque el ministerio tiene más o menos 15 días para admitir o inadmitir y tenemos por lo menos 5 días para presentar el escrito de la subsanación y en ese orden ya aparece entonces la resolución del reconocimiento en menos de 30 días. Póngale 30 días, 30 días hábiles, que se van a 40. Pero el estatuto, pero el código sustantivo me protege por 2 meses siempre y cuando no exceda en 6 meses, porque se pueden presentar algunas dificultades de interpretación de normas, presento la subsanación, pero el funcionario no le parece o de pronto hay intereses creados porque el empleador se dio cuenta, se enteró y quiere manipular la decisión del ministerio. El sindicato se da cuenta porque el abogado que tienen es un abogado también sagaz y dice, pues para eso se hizo la Procuraduría, porque si este funcionario del ministerio está haciendo actuaciones dudosas, pongamos en vigilancia de la Procuraduría la aprobación de este sindicato. Y viene la investigación, y la investigación se puede demorar de pronto esos 6 meses de la protección que está dando el ministerio, que está dando el código sustantivo para los miembros fundadores del sindicato. Una pregunta, doctor. Sí, adelante. Doctor, las personas, ahora salió una nueva ley, a ver si el doctor tiene conocimiento de eso, de que antes era que las personas están facultadas para trabajar hasta los 65 años, pero yo tenía entendido que había salido una ley que hasta los 70 años. ¿Qué de cierto hay? Y lo otro es que cuando, por ejemplo, no se pueda constituir el sindicato y no se lo apruebe el ministerio y pasen los 15 días y no pueda corregirlo, ¿ahí qué pasa? Bueno, gracias. Con gusto. Nosotros vamos a mirar más adelantico, así es en Neiva, adelantico, más adelante nosotros vamos a tener que mirar los sindicatos de los trabajadores oficiales. Y ahí voy a hacer una aclaración porque muchos hemos oído de servidores públicos, trabajadores del Estado,
pero no tenemos la diferenciación, cuál es uno o cuál es el otro. Aquí, no siendo mi tema, porque yo no estoy dictando constitucional, pero es bien importante que nosotros entremos a mirar esa diferencia entre el uno y el otro. Y cuál es la jurisdicción de pronto que se debe seguir para que se exija el cumplimiento de esos derechos, tanto de los unos como de los otros. Frente a esa pregunta de los 65 años, que se extendió a los 70 años, eso está dado para los servidores públicos. Los particulares dependemos de quién, de la capacidad que tenga el trabajador y también del gusto, del placer, de la satisfacción que ese trabajador le dé al empleador para sostener el puesto al empleado. Porque ustedes vieron derecho individual. Vemos los artículos y a uno lo pueden despedir porque sí, o lo pueden despedir porque no. Que tenga 65 años, entonces lo van a despedir si yo estoy en mi capacidad laboral. Usted me tiene que demostrar que me está terminando el contrato de una forma injusta. Pero si la persona le está pagando la indemnización, ¿qué va a alegar uno? Entonces a uno lo sacan porque sí o lo sacan porque no. Lo que pasa es que en el órgano de los servidores públicos ya es un retiro forzoso a los 70 años para los servidores públicos. ¿Está claro, mi querida estudiante? Doctor, muchísimas gracias. Soy empleada pública y por eso le pregunto. De la Fiscalía General de la Nación. Bueno, usted es empleada, usted fue nombrada por qué documento, qué acto administrativo. Yo soy empleada por libre nombramiento y remoción con examen, pero pasé todas las pruebas que le hacen a uno en el examen para poder pasar al cargo donde uno aplica. Por eso hizo un contrato, por eso hizo un nombramiento como... Contrato es de libre nombramiento y remoción, pero al igual nosotros tenemos esa protección de la ley, o sea que uno no lo pueden sacar, primero por causas que no sean justas, como que digan que no trabaja o algo, siendo que uno trabaja, entonces no lo pueden hacer, tienen que justificarlo, motivarlo, y fuera de eso tienen que ser tiene que ir a un disciplinario y el vicefiscal hacerle un estudio de que uno cometió errores gravísimos para poderlo despedir. Pero yo me refería a la edad también, pues por eso, pero pues uno tiene muchas ventajas, pero también lo pueden sacar si incurre en delitos graves. Sí, eso es. Tengo casos. ¿Usted trabaja con la fiscalía? Sí, señor. Yo tengo negocios de de funcionarios de la fiscalía que falsificaron documentos para poder obtener un ascenso, por ejemplo, de categoría 7 a categoría 8. Y fueron y falsificaron documentos. Esa es una falta que ahorita está en el comité disciplinario. No solamente tiene un denuncio penal por falsificación de documento privado, y aparte de eso, por falsedad procesal, ¿cómo se llama? Por fraude procesal. Fraude procesal y falta el documento público. Yo conozco personas que han hecho eso, como una fiscal que estaba trabajando ahí y de paso también estaba devengando un sueldo. Ella era fiscal especializada y ganaba más de 12 millones de pesos.
pero entonces al mismo tiempo estaba en delegación. Bueno, y entonces fíjese que esta persona entró en un proceso penal y en un proceso disciplinario. Y ahí puede haber una destitución y le va a tocar devolver la plata. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, señor. Señor. Y le va a tocar Sí, doctor. devolver la plata, porque si la destituye, le va a tocar devolver la plata que devengó durante el fraude. ¿Y qué es lo que pretende? Como yo les decía a ustedes, nosotros los abogados estamos en condiciones de defender a la víctima o defender al indiciado. ¿Y qué pretende el abogado del indiciado, de la indiciada? Voltear la torta para decir que nosotros, o sea, mi cliente, fue el que cometió el error al suscribir la certificación. Pero eso, para uno poder detectar eso, se necesita tener una sagacidad jurídica, porque es que se está enfrentando uno al abogado de la contraparte. Si el abogado de la contraparte no es lo suficientemente hábil como lo está pretendiendo hacer, se tiene que enfrentar al fiscal, que el fiscal está defendiendo los intereses del Estado, y también se está enfrentando uno al juez, que el juez también tiene que mirar las dos caras de la moneda, pero él también entra en un momento dado a tener un favorecimiento porque es una afección del patrimonio económico del Estado. Entonces ahí es donde es una sagacidad fuerte. Y fíjense cómo se combina el derecho laboral con el derecho penal. En ese orden, entonces, seguimos avanzando respecto a que los trabajadores amparados con ese fuero sindical dice que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, los que ingresen al sindicato para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. De modo pues que aquellas personas, aquellos trabajadores que ingresen al sindicato, una vez constituido el sindicato, pues tendrán en principio el mismo amparo y la misma protección de los 2 meses hasta los 6 meses. Los miembros de las juntas directivas, tanto los vocales, que son subdirectivas, tienen esa protección sin pasar de 5 miembros principales y 5 miembros suplentes. Y los miembros de los comités seccionales sin pasar de un principal o un suplente. Entonces, vemos como, por ejemplo, el sindicato del SENA. En la oficina principal, el fuero sindical lo protege para los 5 principales y los 5 suplentes de la junta directiva. Y en cada seccional donde hay sindicato, donde aparecen, en las seccionales aparecen los afiliados, entonces ahí hay un representante de la junta directiva. Tengo una experiencia en Pitalito, Huila, donde el líder sindical, pues obviamente fue amenazado de muerte por que la guerrilla tenía el mando del SENA en la región y no le interesaba que ese líder sindical estuviera ahí. Conclusión, pues el hombre, este líder sindical, para que no lo mataran,
tuvo que ir a pedir asilo en los Estados Unidos y formular una denuncia para la restauración del derecho integral y la nulidad del acto administrativo porque fue despedido, porque fue considerado como abandono de puesto, por buscar la protección a su vida y buscar la protección de su familia, por ser líder sindical. ¿De quién? Del SENA. Entonces, ahí es donde uno dice, si la ley me tiene una protección, pero mi hermano, si a usted le llega una moto a las 5 de la tarde en Pitalito, Huila, y le dicen, tiene 2 horas para que desaloje el pueblo, usted debe ser muy guapo para... Yo no conozco el primer hombre que no se asuste cuando un perrito de esos, tacita de té o un chihuahua de esos, le ladre al pie del tobillo. Por lo menos levanta el piche. Uy, yo no conozco el hombre más guapo que no se asuste con ese ladrillo de ese perrito tan chiquito. Ahora, ¿cómo no se va a asustar uno cuando llegan 2 fulanos en moto y le dicen, oiga, tal por cual tiene 2 horas para que desaloje el pueblo? Y es líder sindical. Y el líder sindical tiene una protección. Y al caso de ese fuero sindical me va a proteger de la muerte. Entonces ellos. Y ahí vienen entre los vejámenes del empleador. Y es el mismo Estado. El mismo Estado que dice que es garante de la vida y la dignidad humana. Y al caso, ellos que son Estado, el SENA, protege a este líder sindical. No, simplemente lo declaró insubsistente porque él abandonó la región por buscar la protección a su vida. Gozar del fuero sindical. En los términos de estos artículos que hemos leído, los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección administrativa. Para todos los efectos legales y procesales, la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción a la junta directiva. O sea, que eso no es nomás decir yo soy y ya, sino tenemos que demostrar ese tipo, demostrar que soy miembro de la junta directiva del sindicato. Ahora vamos a mirar los miembros de las juntas directivas y sus amparos. Cuando las directivas se compongan de más de 5 principales y más de 5 suplentes, el amparo solo existe a los 5 primeros y a los 5 suplentes. Sigue que si la junta directiva tiene 10 principales, solamente protege a los 5 primeros. La designación de toda la junta directiva, cualquier cambio que ocurra en su composición, debe notificarse al empleador en la forma prevista del artículo 363 y el 371. O sea que tenemos que manifestarle al empleador la existencia de ese sindicato. Hay que notificarle por el medio más expedito. Puede ser por correo electrónico. Que el sindicato se formó a las 12 de la noche y tenemos el correo electrónico de la empresa, podemos a través del correo electrónico notificarle para que al siguiente día, hábil, 8 de la mañana, ya aparezca que la noticia de que está el sindicato. De eso nos habla el 363, porque el 371 entonces nos dice si hay alguna modificación de la junta directiva, tenemos que hacerlo público. Tenemos que notificarlo no solamente al empleador, sino también
al Ministerio de Trabajo. Bueno, en sentencia judicial se ha dicho que el empleador puede pedir permiso para despedir un miembro del sindicato. Entonces aquí opera una cosa que es la parte del beneficio que tienen los empleados frente a los empleadores y obviamente esa protección que tienen los miembros sindicales frente al empleador. Debe existir una justa causa para el despido del trabajador. ¿Y dónde podemos mirar entonces las justas causas para el despido del trabajador? Entonces tenemos que hacer referencia al artículo 59 porque podemos mirar desde las prohibiciones de los empleadores, las obligaciones de los trabajadores. Entonces podemos mirar el 58, el 59, ¿sí? Y dice que la terminación del contrato por justa causa por parte del por parte del empleador, que corresponde a los artículos 62 y 63. Entonces dice, por ejemplo, haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante presentación de certificados falsos para la admisión o tendientes a obtener un provecho indebido, como lo hizo esta funcionaria que presentó un documento falso para poder buscar el beneficio que fuera ascendida o promovida a la categoría siguiente. Todo acto de violencia o injuria, tratamientos graves de indisciplina. Uno muchas veces, por el descontento, por el desazón, por la rabia que tiene uno con el empleador, y se oye y es muy común que uno diga, es que ese viejo HP cree que está tratando con la comadre de su madrina y está equivocado. Y resulta que uno lo está diciendo frente a un esquirol. Y ese inmediatamente va y le dice al empleador, mire que Alejandro está diciendo esto y lo otro de usted en estos términos. Y para colmo de males, mire, le alcancé a grabar. Y eso sucede en todas las oficinas. Y eso es un común denominador donde uno porque ese día no fue el día de uno y el jefe le hizo un reclamo de mala manera porque de pronto uno hizo un trabajo y se le olvidó en ese trabajo escribir algo que él le había dicho, escríbalo, y de un error involuntario que no le va a afectar la vida de la vida jurídica de la empresa, entonces le meten a uno qué insulto. Entonces uno, pues ahí con el compañero de al lado como que dice ser el parche de uno, su amigo, pues vaya a hacer ese comentario y eso le puede afectar para un despido por justa causa. Muchas veces sucede que uno tiene sus amigos, sus amigas, y bueno, dice uno, bueno, hoy esta noche camino, vamos a jugar billar. Y uno ahí en medio de
de las olas que se está tomando, pues se acuerda de, uno normalmente cuando se reúne con los compañeros, qué harto es que se pongan a hablar de trabajo. Y ahí es donde uno la embarra porque se pone a hablar pestes de los jefes, de uno o del otro, y eso hace parte de ese numeral tercero que dice que se está haciendo los malos tratamientos fuera del trabajo. Entonces, si uno comete errores de decir cosas negativas de su empleador dentro de la oficina, es justa causa. Si lo dice por fuera, también es justa causa. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios. Mucha gente tiene rabia con la empresa y entra a los baños y dañan las llaves del agua o dañan las cisternas, y si se dan cuenta, pues eso hace parte de los despidos injustos. Mucha gente daña la computadora, deliberadamente le echan agua, le dejan caer el café, dañan las impresoras. Eso hace parte de esa justa causa que estamos hablando, y allí no importa que sea o no sea afiliado al sindicato. Si se comprueba que es por justa causa, así como lo dijo la compañera, que entra en un proceso disciplinario, puede ser despedido por justa causa. Aquí dice, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo al 58 y al 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Cualquier falta grave. Entonces, pues claro, uno puede, tenemos 15 numerales de ese artículo 62 y 63, terminación del contrato por justa causa por parte del empleador. Claro, el reglamento interno del trabajo también tiene unas limitaciones respecto a los despidos. Pero mis queridos amigos, en la vida particular, ese debido proceso o ese derecho a la igualdad funciona de forma negativa. Porque puede haber un comité paritario, no necesariamente puede haber un sindicato. O simplemente van a despedir una persona. Pero el que manda, manda, así mande mal. Que el sindicato se oponga a la destitución al despido, a la terminación del contrato, que manifieste que no fue una justa causa, de todas maneras el trabajador lo despide y tendría que presentar una demanda ordinaria ante un juez laboral para probar que no hubo despido, que el despido fue injusto, y pedir que haya un reintegro, que le paguen los salarios dejados de percibir, igualmente en las prestaciones sociales. ¿Cuánto se demora en que el juez puede sí o puede no fallar a favor del empleado? Por lo menos 3 años. Y ahora con la pandemia, agréguenle otro añito adicional. Si el trabajador gana, maravilloso. Maravilloso, porque va a percibir un ingreso alto. Pero si pierde, pues no solamente perdió los 4 años, sino que también el abogado pues va a perder todo ese tiempo. Entonces, esa parte de demostrar que fue con justa causa, hay que demostrarlo a través de un juez ordinario. Vamos a dejar como título para el día de mañana el tema relacionado con los trabajadores oficiales. ¿Tenemos alguna pregunta antes del cierre? No, doctor. No, señor, muchas gracias.
No hay preguntas, todo quedó en parte claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, bien. Entonces, déjenme, yo hago aquí